that God, that today, God, that your presence falls into this place, God, and that each and every heart is open, God. God, we thank you, God, because you allowed us to be here, Lord, united, God, with our brothers and sisters, God. Lord, I pray over the service for today, God, that you may bless the worship leader, God, the musicians, Lord, and also the word for today, God. That God, that it may penetrate into our hearts, God. That God, that we allowed it to walk with it, God, and Lord, just keep using each and every person that's in this place, God. Thank you for everything you do. In your precious name I pray, amen. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Salmos 133, y cuando todos lo tengan, por favor me contestan con un amén. Salmo 133. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Sí. Vamos a leer la palabra del Señor honrando el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Qué hermoso, qué bello es poder estar juntos, y no solamente juntos, sino que dice en armonía. Amén, en unidad. Y hoy estamos juntos, unidos en armonía, ¿verdad? Para exaltar a nuestro Señor y gozarnos en su presencia. Amén. Amén. Así es que alegrémonos y gocémonos, porque este es el día que hizo Jehová. Aleluya. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor. Él es tu roca, gózate delante del Señor, porque Él es tu roca, Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Que Él es tu escudo. Él es tu escudo. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte. Oh mi Dios, mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor.
dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Cantaré a Jehová con todo mi corazón, solo a ti te alabaré, oh mi Señor, oh mi Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Cantaré a Jehová con todo mi corazón, solo a ti te alabaré, oh mi Señor, oh mi Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Cantaré a Jehová con todo mi corazón, solo a ti te alabaré, oh mi Señor, oh mi Señor. Aleluya, aleluya. Bendecimos y exaltamos el santo nombre del Señor, porque solamente Él es merecedor. Amén. Aleluya. Gloria sea a ti, Señor Jesús. Amén. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el robo glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Miramos hacia ti, miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el robo glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración.
presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Dios siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos tu iglesia clama. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Por toda la eternidad, Señor, tú eres rey. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you because you are our King. You are our everything, our Lord, our Savior, our healer, our deliverer. Thank you, Father God. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, Señor. Tú nos cuidas, tú nos alientas, tú nos fortaleces. Gracias, Señor, porque ni un segundo tú nos has dejado, Señor. Tu mano poderosa siempre nos ha sostenido, siempre nos ha cargado, Señor amado. Y por eso te adoramos, por eso te exaltamos, por eso bendecimos tu santo nombre. Por eso, Señor, buscamos tu presencia. Por eso estamos hoy aquí en este día, Señor, para exaltarte, para glorificarte, Señor amado. Aleluya. Aleluya.
Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios
Aleluya. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. Te damos gracias, Padre amado, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor. Infinitas gracias, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a cada día a rendirnos ante ti, a entregarte, Señor amado, lo mejor de nuestra adoración, con nuestra obediencia, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti, a permanecer en ti, Señor amado. ¿Cómo no hemos de adorarte, Señor? ¿Cómo no hemos de exaltarte, de servirte, oh Señor? Si tú has sido fiel, tú eres fiel. Y tú lo has dado todo por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser agradecidos, a cada día vivir para ti, Señor amado. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor, por la paz que tú nos das, por el gozo, Señor. Gracias, Señor, a ti damos toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Mateo capítulo 16, de los versículos 13 al 16. Dice así su palabra, no se ponga de pie, voy a leerlo yo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y otros, o algunos de los profetas. Versículo 15. Y le dijo, ¿y vosotros, quiénes decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Hemos venido a tu casa, Señor, para adorarte, exaltarte. Y hemos, Señor, compartido el pan, el vino, Señor, contigo, sentados juntos a tu mesa, Señor. Recordando el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, pero a la misma vez, Señor, proclamando tu pronta venida por nosotros. De esa misma manera, Señor, nosotros estamos en esta mañana aquí para aprender de tu palabra, conocerte más de ti, Señor. Que tu palabra se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición y que podamos ir creciendo cada día más de quién tú eres, Señor, en nosotros y nosotros en ti. Bendícenos, cuídanos y continúa, Señor, con nosotros durante este servicio. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. ¿Quién tú dices que es Jesús? Es el tema de esta mañana. Quiero que me preste atención a lo que voy a comentar. Quizás no vamos a poder ver todos los versículos hoy, pero vamos a intentar hacerlo, si no lo vamos a dividir, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan ustedes cuando hace un tiempo atrás hice una predicación que se llamaba Coram Deo? ¿Se acuerda de lo que significaba Coram Deo? No le voy a pedir que levante su mano para que responda qué significaba Coram Deo. Pero Coram Deo significa estar en la presencia de, ¿verdad? Estar en su presencia. Eso era lo que significaba básicamente Coram Deo. Esa era una palabra en latín, ¿verdad? Pero después de eso, de entender un poquito, si por ahí quiere aprender más qué significaba Coram Deo, puede buscarlo. Hay muy buenos materiales en la internet donde les van a ayudar un poquito a entender el significado sobre esa palabra. Pero sobre eso, mis hermanos,
al estar en la presencia de Dios, como lo estuvieron muchísimos hombres en la Biblia, y voy a poner el ejemplo que nosotros conocemos, que fue bien claro, es el de Moisés. ¿Se acuerda cuando él va a Sinaí y él baja de Sinaí con su rostro, no desfigurado, pero su rostro distinto, porque estuvo en la presencia de Dios? Y mismo Josué lo ve que viene con un rostro diferente de estar en la presencia de Dios. Mis hermanos, en la teología hay un concepto que se llama aceidad. Aceidad. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez. Lo más probable que nunca ha escuchado esta palabra. Quizás no sabe cuál es el significado de la palabra aceidad. Y si lo sabe, continúa aprendiéndolo, porque es una palabra maravillosísima, mis hermanos. Déjeme decirle que esta palabra es tan maravillosa, mis hermanos, porque esta palabra captura toda la gloria de Dios. No solamente captura lo que es la gloria de Dios, sino lo perfecto que es Dios. La aceidad captura la gloria de Dios, toda la gloria de Dios y lo perfecto que es Dios, mis hermanos. También hace la diferencia de lo que es en mí y en usted, y la diferencia de todo lo creado, mis hermanos, es que Dios es el único que tiene aceidad. Dios, y solo Dios existe por su propio poder. Aceidad significa existencia o self, se me olvidó ahorita, pero es la existencia de Él mismo. Nadie lo creó a Dios. Él es Dios. No hay nadie que sea superior a Dios. No hay nadie, mis hermanos, que haya creado a Dios. Y no hay nadie en el mundo que se compare con Dios. Eso es lo que es la aceidad. La palabra aceidad es lo que Él es Dios en sí, mis hermanos. Cuando entendemos la profundidad de la palabra aceidad, o quién es Dios en sí, en su totalidad, mis hermanos, nuestra vida cristiana tiene que ser totalmente diferente a lo que somos hoy en día. Presten muy atención a lo que voy a decir, porque les voy a mover muchísimo el piso esta mañana. Todos tenemos un concepto o una opinión de quién es Dios. Es más, hay un libro que es muy conocido de John Piper que se llama Todos somos teólogos. Todos, cuando hablamos de Dios, de alguna u otra manera hacemos teología, porque el hablar de Dios es hacer teología. Yo puedo preguntarle de quién es Dios y usted me va a dar su visión de quién es Dios, cómo se mueve Dios, cómo actúa Dios, cómo trabaja Dios, cuáles son los atributos de Dios. Y eso fue lo que más o menos vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Amén, pensaba que me iba a decir porque había prestado atención. Se ríe el hermano Wilmer, ¿verdad? Pero en ese sentido, mis hermanos, como les digo, todos tenemos un concepto de quién es Dios. Pero en esas opiniones o en esos conceptos, mis hermanos, quizás no nos llevan a conocer quién realmente es Dios. Acabo de decir de que todos tenemos una opinión de quién es Dios, de sus atributos, pero estas opiniones y estos atributos muchas veces no nos hacen o no nos permiten a nosotros a entender o conocer quién es Dios realmente. La palabra aceidad, mis hermanos, es que nos hace la diferencia literalmente de entender de que Dios es Dios. Y si Dios es Dios, Dios no necesita de nosotros para que Él pueda entender de que Él es Dios. Lo voy a repetir de nuevo.
Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita de mí, Dios no necesita de los misioneros, Dios no necesita de los pastores, de los evangelistas, o de los hermanos que cantan, o que tocan, o de los miembros de la iglesia. Dios no necesita de nosotros para que Él se sienta de que Él es Dios. Él es Dios. Él no necesita de nuestras lindas palabras que muchas veces nosotros como humanos necesitamos para que nuestra autoestima crezca. No, Dios no necesita lindas palabras para que la autoestima de Dios crezca. La autoestima de Dios ya es más grande que cualquier otra cosa en el mundo. Él es Dios. Ahora bien, podemos, quizás nosotros como seres humanos, mis hermanos, pensar, entonces si Dios no nos necesita, entonces somos insignificantes. No somos insignificantes delante de Dios. Somos importantes delante de Dios. La palabra de Jesús aquí en Mateo capítulo 16, lo que Jesús está intentando de decirle a sus discípulos, no es que Él quiere escuchar lindas palabras de sus discípulos sobre Él para que Él se sienta de que Él es el Hijo del Hombre y de que Él es Jesús, de que Él es el Mesías. No, Él sabe muy bien que Él es el Mesías. Él no necesitaba escuchar las palabras de sus discípulos. Es más, mis hermanos, si alguien que era más irónico que Pablo, el que usaba mucho la ironía era Jesús. Si Jesús hablara en este tiempo de la manera que está hablando aquí, déjeme decirle que nuestros templos estarían vacíos y probablemente usted y yo lo volveríamos a crucificar por la forma de que Él habla. Jesús no es nice. Lo que Jesús está intentando de decirle a este pueblo de Israel, duro de entender, especialmente a estos religiosos fariseos, que conocían la ley, que sabían de Dios, que supuestamente hacían todos los sacrificios, el templo estaba ahí, la presencia de Dios caía en el tabernáculo, pero aún así no supieron reconocer quién era ese Dios en Cristo. Vuelvo a decir, todos tenemos una opinión de quién es Dios, todos. Todos le oramos a Dios quizás como papito, padre, maestro o salvador. Todos tenemos quizás un tipo de oración en cómo referirnos a Dios. Pero la pregunta es, ¿realmente conocemos a ese Dios? Mis hermanos, Jesús mismo le está diciendo a sus discípulos, cuando Jesús está sentado y empieza y ve que hay una gran multitud, y de repente Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, que tome su propia cruz y sígame, y la gente se empieza a ir. Y cuando Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, que aborrezca a padre y madre, la gente se empieza a parar y se empieza a ir. Y cuando de repente Jesús está terminando sus palabras, su conversación, se da cuenta de que solamente están sus discípulos frente a Él. Y lo que Jesús hace, de verdad que yo a veces me pongo a pensar, y no estoy hablando mal de Jesús por si acaso, por favor, no me malinterprete. Lo que Jesús hace con sus discípulos, el decirle, y si ustedes se quieren ir, váyanse si quieren. Entonces de ahí viene, ¿verdad? Dice, no, Señor, tú eres el que tiene vida, palabra, tú eres el Dios. Los discípulos entendían eso, pero los discípulos lo entendían cuando veían a ese Jesús físico. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ustedes saben muy bien lo que sucedió. Un discípulo lo niega, uno se mata y otros discípulos se esconden. Entonces conocieron a un Jesús que cuando estaban bien,
Ellos vieron los milagros de Jesús, ellos sabían quién era Jesús, pero cuando tuvieron que pasar la prueba, se olvidaron de quién quizás era ese Jesús. Jesús mismo tuvo que ir a buscar a Pedro, Jesús mismo tuvo que reunir a todos los discípulos, Jesús mismo tuvo que nuevamente animarles, y los discípulos recién ahí entendieron esta palabra llamada aceidad, el poder de Dios. Es más, cuando Jesús sube con sus discípulos a este cerro y aparecen a estas dos personas, ¿verdad? Y los mismos discípulos empiezan a decir que quieren hacer un tabernáculo en ese lugar. Jesús le dice que no es necesario. Ahora, mis hermanos, ellos entendían y veían a este Dios que lo podía salvar del momento que ellos difíciles que estaban viviendo, pero no entendían en sí el poderío de Jesús, el cual Él tenía, en lo que Él podía hacer, en lo que Él podía lograr, en cómo Jesús podía transformar todo aquello, mis hermanos. A los discípulos les costó entender la aceidad de Jesús y de Dios. A nosotros, que no hemos visto a Jesús, que quizás no hemos caminado con Jesús, muchas veces nos cuesta entender cómo actúa Dios. ¿Cuántos cristianos, si es que se les puede llamar cristianos, han abandonado las congregaciones porque Dios los ha abandonado, dicen ellos? Porque Dios es injusto. ¿Cuánta gente se ha retrocedido en el Evangelio por no haber entendido quién es Jesús? Estas palabras aquí, mis hermanos, lo que Jesús está diciendo es dándole un pequeño test a sus discípulos para entender realmente con quién ellos caminan. Por eso que en el versículo 13 dice, vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Primero Jesús le pregunta, ¿qué piensa la gente de quién es el Hijo del Hombre? Y los discípulos van a responder, dice, la gente cree, la gente piensa. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Después de que escuchó esa respuesta, Jesús le va a preguntar a ellos, a sus discípulos, o bien, la gente piensa esto de mí o de quién es el Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién creen ustedes de quién soy yo? Y le dijo, vosotros, ¿quiénes decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mis hermanos, Jesús sabe muy bien quién Él es. La gente en el mundo en ese momento no sabía muy bien y no entendía quién es. Por ahí leí un comentario donde decía de que los fariseos sí supieron de quién era Jesús. El problema fue de que Jesús los confrontó tanto que prefirieron seguir en su pecado que estar en la presencia de Dios. Por eso que lo crucificaron. Y quizás por ahí tenga algo de razón este comentario. Porque cuando tienen que decidir en quién dejar libre, Jesús o a este ladrón, el pueblo decide de irse por este ladrón y crucificar a Cristo. Claramente entendemos de que detrás de todo esto hay un plan perfecto de Dios Padre. Es por eso que Jesús en Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús ora de esta manera. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria
que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Señor, Padre mío, glorifícame tú al lado tuyo, como en la gloria de que éramos antes de haber creado todo esto en el cual yo estoy parado en este día, dice el Señor. Glorifícame tú. Es por eso, mis hermanos, que ese amor y esa comunicación entre el Padre y el Hijo, mucho antes de la creación, mis hermanos, esa es una conversación preciosa de entender de que Dios es Dios y no hay nada más grande que Dios. Al entender de que Dios es más grande que cualquier otra cosa, mis hermanos, deberíamos nosotros entender entonces que caminamos en el camino correcto en este mundo y nuestra vida, presta atención a esto, debería ser transformada por ese Dios que no hay nada por encima de Él, y mi vida debería ser rendida 100% a Cristo. ¿Sabe quién entendió la seidad de Dios? Enoc. Enoc caminó cerca, entendió de quién era Dios. Él sabía bien esa intimidad. ¿Saben quién entendió la seidad de Dios? David. Por eso que David en sus cartas, mis hermanos, usted no va a encontrar persona en el mundo que hable de la manera o escriba de la manera como escribió David. Porque él entendió de que no había nadie más en este mundo que podía cuidarle, que podía pastorearle, que podía ser su refugio, que podía guiarle, que podía amoldearle, que podía sentir ese socorro que él necesitaba en el momento de la angustia. Él es Dios y a ese Dios yo rindo mi vida. Es por eso que David dice, y han de decir la gente, citando el salmo pasado, Salmo 115, y ha de decir la gente, ¿dónde está tu Dios? Bueno, yo sé dónde está ese Dios, porque yo sé quién es ese Dios. Salmo 139, él literalmente va a decir, escudriña, tú me has examinado, Señor. Tú conoces mi levantar, mi sentar, ni aún la palabra está en mi lengua, tú la conoces. Señor, tú me formaste en el vientre de mi madre. David sabe quién es Dios. Conoce esta palabra aceidad. No hay otra cosa entre incluso otra persona que también conoce esta palabrita y sabe quién es Dios, es Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No los vamos a inclinar delante de ninguna otra cosa, porque nosotros le servimos a un Dios que vive y reina, y no hay ningún otro Dios que esté por encima de Dios. Así es que nosotros no nos vamos a inclinar ante nadie. Tampoco no nos vamos a contaminar con la comida de otra gente. Creo que usted conoce muy bien la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. No tendría por qué decírsela. Creo que usted conoce muy bien lo que pasa con Daniel después. Alguien que entendió también esta palabra fueron todos sus profetas, mis hermanos. Especialmente a Habacuc. En ver esta desesperación, en ver todo esto que está pasando en su pueblo y el entender de que viene una nación muy perversa para castigarle, él entiende de que Él es Dios y si Él es Dios, Él hace lo que a Él se le plazca para que su pueblo pueda entender o encarrilarse nuevamente y no desviarse de ese camino que Dios nos envió. Si Dios va a usar al mismo diablo, presta atención a esto, si el Dios va a usar al mismo diablo para que usted despierte y camine en el camino de Dios, Dios va a usar al diablo para que usted se vuelva a Cristo. Ah, pastor, ¿cómo es eso? Sí, es así. Él es Dios. Nadie en el mundo puede cuestionar lo que Él hace, porque Él lo hace con un propósito en nuestra vida. Él quiere lo mejor para nosotros.
Todas las cosas en el mundo, por muy complicadas que sean, Él las moldea, Él las mueve para que nosotros podamos seguir avanzando en el propósito que Dios trazó en nuestras vidas. Pastor, pero si es así, entonces, ¿por qué hay tanto problema en el mundo? Pastor, ¿por qué tenemos coronavirus entonces? Pastor, ¿por qué pasa esto en mi familia, en la familia de allá? ¿Por qué nuestros seres queridos mueren? Si son personas buenas, ¿por qué pasan estas situaciones? Mis hermanos, la pregunta no es esa. No, la pregunta no es el ¿por qué pasa esto, Señor? No, tiene que ser, Señor, gracias por bendecirme día a día y por lo que me has dado día a día, porque yo camino en tu gracia, en tu verdad. No importando las situaciones alrededor, cuán grandes sean las tormentas, tú eres Dios. Y si tú dijiste que me ibas a bendecir, si tú dijiste que me ibas a dar vida eterna, entonces, Señor, yo voy a caminar tan firme y tan apegado a ti, que no importando cuántos gigantes tenga que enfrentar, yo sé que la batalla o la victoria final la voy a obtener de ti, porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. A ese Dios nosotros tenemos que entender y decir, si tú eres ese Dios que no hay nada por encima tuyo, Señor, ¿por qué entonces yo, o el mundo en general, el cristianismo en general, se comporta como se comporta, mis hermanos? ¿Por qué buscamos solamente los beneficios de Dios y no entendemos cuando Dios nos quiere moldear? Cuando Dios nos quiere moldear, automáticamente acusamos a Dios. Mis hermanos, las pruebas, y usted lo sabe muy bien, y disculpe que se lo repita nuevamente, pero todas las pruebas que nosotros pasamos tienen un propósito en nuestras vidas. Cada llanto, cada tristeza, cada pena, cada derrota, mis hermanos, es por un propósito. Pero el problema es que nos quedamos en el llanto, nos quedamos en la tristeza, nos quedamos en la derrota y culpamos a otro, cuando después de pasar todo aquello sabemos que vamos a salir purificados, más maduros espiritualmente, mis hermanos, porque Dios quiere eso en nuestras vidas. Es por eso que esta pregunta de Jesús a sus discípulos, primeramente diciendo, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué ustedes han escuchado de mí? No. A Dios no le interesa el comentario de la gente. A Jesús no le interesaba el comentario de la gente. Lo que Jesús quería ver es cómo pensaban o cómo se movían sus discípulos frente a estas situaciones. Jesús, mis hermanos, va camino a la cruz. Su tiempo está llegando. Lo que Jesús está haciendo es preparando a sus discípulos, entregándoles las herramientas. Ya ha estado trabajando con ellos, está trabajando con ellos, pero a la misma vez, todo eso que el Señor le ha enseñado a sus discípulos, ahora ellos tienen que comenzar a ponerlo en práctica, porque se van a vivir tiempos más difíciles y Jesús no va a estar ahí para calmar esa tormenta como ellos la vieron cuando estaban cruzando hacia el otro lado. Ellos van a tener que usar sus dones y su talento y activar su fe para entender en quién ellos han creído. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? ¿Se puede responder usted esa pregunta? ¿Quién es realmente entonces Jesús? Y si se la puede responder, ¿puede poner esa respuesta de quién es Jesús en práctica? Si pusiéramos en práctica entender de quién es Jesús, mis hermanos, y quiero hacer un entre paréntesis, no estoy hablando ni de que hay que ser religioso, ni tampoco estoy diciendo que tenga que hablar en lengua, ni que tiene que saltar dentro de la iglesia, no y no.
Y lo único que estoy diciendo es que si conocemos a Jesús, mi mente, mi corazón, mi alma, están tan alineadas a lo que Jesús quiere para nosotros. Pastor, pero eso ya deberíamos estar entonces nosotros con Cristo. Usted lo ha dicho muchas veces de que vivimos en un mundo imperfecto. Sí. Pero eso no quiere decir de que le vamos a dar rienda suelta al pecado. Eso no quiere decir de que, bueno, Cristo ya murió por nosotros, ahora somos salvos, siempre salvos. No. No, mis hermanos. Es un proceso. Es un proceso que estamos viviendo en nuestra vida, mis hermanos. El diamante, para que tenga el valor que tenga, tiene que ser trabajado, tiene que ser purificado, tiene que ser moldeado. Hay que sacarle las impurezas. ¿Sabe una historia que me encanta mucho sobre esto? Cuenta una mujer que ella quería saber cómo se procesaba la plata. Y fue a un lugar, a donde un platero, para ver cómo la plata se purificaba. Ella se para y ve a este maestro a que pone la plata, la derrite y la pone al fuego y la saca. La pone al fuego y la saca. Y ese es el proceso por un buen tiempo, hasta que al final, cuando él saca la plata y él se ve a la misma vez y la vuelve a poner, y la saca y tiene que ver la plata y la vuelve a poner al fuego, hasta cuando este hombre llegó, sacó la plata, la miró y la puso a un lado. La mujer entra, le dice, disculpe señor, sabe que vi todo el proceso en cómo usted trabajó la plata. ¿Puedo hacerle una pregunta? Le dice. Claro, sí, claro que sí, le dice. ¿Por qué usted ponía la plata en el fuego, la sacaba, la miraba y la volvía a poner? La sacaba, la miraba y la volvía a poner. ¿Por qué hacía eso con la plata? Entonces el hombre le responde a la mujer, bueno, el proceso es muy simple. Si dejo la plata mucho tiempo en el fuego, la plata se va a hacer daño. El fuego a la misma vez le va quemando las impurezas. Y al quemarlas a esas impurezas, yo tengo que sacar la plata y tengo que verla. Al mirar la plata, si yo voy a ver las impurezas y tengo que seguir poniéndola. Pero cuando saco la plata y veo que mi cara se puede reflejar en la plata, entonces la plata está lista. Mis hermanos, si nosotros nos reflejáramos en la cara, en Cristo y nos pudiéramos ver, estamos listos en Cristo. Pero todo nuestro proceso de nuestra vida es una puesta en fuego, que este fuego queme nuestras impurezas, sacar y el Señor va a vernos a nosotros, si es que el Señor se refleja en nosotros o no. Si el Señor no se refleja en nosotros, mis hermanos, por muy buen concepto o comentario que tengamos de quién es Jesús, no vamos a entender quién realmente hace Jesús o cómo puede actuar nuestro Señor. Hay mucha gente que tiene muy buenos conceptos de quién es Jesús. Y quizás sus respuestas son tan buenas, mis hermanos, que usted se va a dar cuenta que decir, esa persona sí que es cristiana. Pero que solamente, mis hermanos, conocen lo superficial de quién es Dios. Mucha gente en las iglesias conocen a un Cristo superficial. No un Cristo en la intimidad real con Dios. Hechos capítulo 17. Versículo 24. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25 en adelante. Versículo 24 de Hechos 17 dice, el Dios que hizo el mundo
y todas las cosas que hay en él, que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, por manos humanas. Y aquel que hizo todo este mundo no habita en templos hechos por manos humanas. Esto aquí, mis hermanos, lo hemos sacado tan fuera de contexto de que muchas veces pensamos que el Señor vive todavía en este altar y que como que solamente pueden subirse a este altar los que pueden estar bien preparados para eso. En cierta manera sí tiene que estar preparado para poder exponer la palabra de Dios, sí tiene que estar bien para poder tener algún ministerio dentro de la iglesia. Eso no quiere decir de que usted tiene un problema quizás con el alcohol y va a pararse y va a hacer cualquier cosa. No. Tenemos reglas dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia. Esas reglas se tienen que cumplir, es para el buen testimonio del evangelio. Ahora bien, mucha gente piensa de que solamente somos cristianos dentro de estas 4 paredes que usted ve de nuestros templos. Que aquí yo tengo que ser casi la Virgen de Guadalupe aquí adentro. Es como que aquí, como decimos en mi país, no tenemos que quebrar ningún huevo, o sea, tenemos que tener todos los huevos puestos en nuestra canastita y tenemos que mantenerlo así. Es que aquí adentro tenemos que ser los santos de los santos. Aleluya, gloria a Dios, amén. Y empezamos. Y usamos palabras, mis hermanos, aquí adentro de nuestra iglesia que la gente allá afuera en el mundo no entiende. Hay un chiste, ¿verdad? Una humorada de un pastor que fue a un aeropuerto. Y él cuenta de que esta persona que lo estaba esperando en el aeropuerto no sabía bien su nombre, pero sí lo conocía a él. Pero no le quiso decir el nombre, solamente que le dijo, ¡siervo, siervo! Y cuenta el pastor que de repente empezó a tocarse, dijo, ¿y dónde tengo los cuernos? Dijo él. Mis hermanos, nosotros usamos muchas veces palabras que el mundo no las entiende. Mis hermanos, nosotros muchas veces ponemos nombres a nuestras congregaciones como para hacer la diferencia con el mundo, a la Chequiná de Jehová. Y buscamos nombres de nuestras iglesias como para separarnos del mundo. No, mis hermanos. Nosotros vivimos en este mundo, no somos de este mundo, estamos en este mundo, somos luz y sal en este mundo y tenemos que continuar predicando el evangelio que Cristo nos puso en nosotros para que otra gente conozca del Señor. Jesús dice eso. Señor, en Juan capítulo 17, en sus capítulos 25 en adelante, dice, Él va a decir, Señor, yo oro por aquellos que todavía no me conocen, dice Él. Pero me van a conocer por el testimonio de aquellos que se están quedando en el mundo. Nuestro trabajo es dar a entender de quién es Jesús y no, mis hermanos, ser como los fariseos y poner todo en una religiosidad, que la religiosidad no bendice, sino que mata a la persona espiritualmente. Jesús no mora dentro de templos hechos por manos, dice aquí Pablo en su carta a los Hechos. Cristo mora en mi vida, en mi corazón. Y si Cristo mora en mi vida, en mi corazón, entonces yo tengo que reflejar y moverme como Dios quiere que yo me mueva. No cuestionar a Dios, mis hermanos. Él es Dios. Versículo 25. De Hechos 17. Ni es, dice él, honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, dice Pablo. No necesita algo de nosotros. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Dios vive porque Él vive. Dios existe porque Él existe. Entonces, pastor, ¿por qué tenemos que adorarle y darle gracias? Bueno, mis hermanos, le damos gracia y honra a Dios por el sacrificio y por haberse fijado en nosotros los pecadores. ¿Se acuerdan del ejemplo del domingo pasado de entre el judío, entre el musulmán y un cristiano? 2 son por obra y uno es solamente decir, Señor, yo no merezco la vida, yo merecía la muerte, pero tu gracia se fijó en mí.
yo le doy gracias a Dios porque Él puso sus ojos en nosotros, mis hermanos. Como si necesitase de algo, dice Pablo, pues Él es quien da todo, a todos la vida y alimento y todas las cosas. Él es el que da todo en nuestras vidas. Si entendemos que dice, da a todos vida y aliento, y todas las cosas, mis hermanos, Él nos anima, nos echa porras, Él nos empuja, mis hermanos, a que nosotros podamos seguir peleando la palabra, sigamos seguir peleando la buena batalla. Es por eso que dos cosas están en Mateo, mis hermanos, podemos ver. Dos cosas. Número uno, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿O quiénes dicen que soy yo a sus discípulos? Dos cosas. Número uno, Simón va a decir, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo viene, mis hermanos, viene del griego, la cual tiene su equivalente en hebreo para la palabra Mesías. Y significa ungido. Tú eres el ungido de Dios. Este título hace referencia a la obra extraordinaria que Jesús hacía en la cruz del Calvario para redimirnos de todos nuestros pecados, mis hermanos. Tú eres el ungido, tú eres la persona que va literalmente salvar a este mundo. Tú eres el sacrificio vivo. Tú eres ese cordero que va a ser inmolado, que todos los pecados van a entrar donde ti y vamos a poder tener la salvación. Tú eres el ungido. Tú eres el que está preparado. Tú eres el que viniste a entregar la salvación. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías que nosotros estamos esperando. Los discípulos están entendiendo eso aquí. Pero lo vinieron a entender 100% cuando Jesús está a punto de partir al cielo. Y Jesús dice, yo me voy a ir, pero no los dejaré solos, les voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, que Él les va a recordar todas las cosas. Después de eso ellos están en Jerusalén. Y de la misma manera, mis hermanos, en como la presencia de Dios entraba en el tabernáculo, de la misma manera la presencia de Dios esta vez entra y se posa en sus cabezas y entra en sus corazones. Ellos comenzaron a hablar lenguas que otra gente que estaba alrededor comenzaron a entender. Mucha gente empezó a decir que ellos estaban borrachos. Pero viene Pedro y empieza a predicar ese día y se convierte en 5,000 en ese día. Pedro entendió la deidad de Dios. Él es Dios. El que caminó con nosotros es el creador de todo esto, creador de mi vida. Y ese Dios me lavó los pies. Ese creador me perdonó por segunda vez. Ese creador fue a buscarme donde Él me vio por primera vez y me dijo, sígueme. Ese Pedro entendió que esa seidad, ese Dios, ese creador de todo, camina con Él, está dentro de Él. Y cuando Él pasa, su sombra puede sanar, mis hermanos. Este Pedro entendió esa seidad que cuando él decía y estaba frente a estos jueces, ¿verdad?, religiosos, frente a este concilio, ¿verdad?, de religioso, y le dice, no prediquen más en el nombre de Jesús, porque si no vas a tener problemas. Pedro va a decir con toda su valentía, no me interesa, esa parte la pongo yo, él va a decir, no me interesa morir porque yo sé que si muero voy a volver a ese Dios que me perdonó.
Y Pedro va a decir, ustedes quieren que yo le haga caso a ustedes en vez que a Dios. O sea, ustedes me están pidiendo que yo no predique más de ese Dios creador, de ese Dios maravilloso, y me intimidan que me van a poner preso. Estoy parafraseando demasiado el versículo, porque la verdad no dice eso en Hechos 4:19. No dice eso. Pero algo parecido, por si acaso. Y Pedro va a decir, ¿ustedes quieren que yo no hable más de Cristo? ¿Están seguros? No. Es que nosotros no podemos, Hechos 4:20, es que nosotros no podemos callar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, porque yo sé que mi Dios vive. La aceidad de Dios, de entender quién es Dios. Él existe porque Él es Dios. Y a ese Dios, hermano Wilmer, nosotros literalmente le servimos. Se vino a fijar en nosotros, mis hermanos. El Dios creador. No sé si algo pasa por su cabeza de entender de que el creador de esto, si se aparece aquí al mero medio, nadie aquí queda vivo. Nadie. El mero, mis hermanos, el jefe de jefes, es Dios. Y para que nosotros, mis hermanos, pudiéramos tener comunión con Dios, tienen que venir querubines, como le pasó a Isaías, que 2 alas cubrían su rostro, los querubines, por la maravillosa gloria de Dios, y 2 alas tenían que cubrirle el rostro ¿de quién? De Isaías, para que él no muriera. Y Isaías no podía hablarle a Dios porque él estaba en pecado, y tuvo que venir otro ángel, tomar una cosa de fuego y ponerla en su boca, quemarle su boca para purificarle, para recién decir, Señor, heme aquí, porque yo sé quién tú eres ahora, Señor. Yo sé que tú eres Dios de todo. Tú eres Dios y no me interesa si tengo que morir por la causa de Cristo. Eso pasó con la iglesia del primer siglo. Ellos morían por Cristo, mis hermanos. Ellos se infectaban con enfermedades de ese tiempo por Cristo. A ellos no les importaba, mis hermanos, pegarse enfermedades porque sabían que si iban a morir, iban a estar con Cristo. Eso es parte de la historia de la iglesia de Cristo, mis hermanos, del primer siglo. Cuando usted ve, hasta yo me asusto, le digo a mi esposa, cuidado, no salgas mucho, te vas a pegar el coronavirus, cuidado, le digo yo. O a veces me siento un poco extraño y le digo, ay, ¿no será que tendrá el virus? Le digo yo, y que me pongo automáticamente desesperados. Mi esposa me queda mirando, tú no tenías el virus, tú eres flojo, me dice. Y yo estoy así como casi me ahogándome, así como, ay, estoy mal. Pero ellos, mis hermanos, se contagiaban con las enfermedades y ellos lo hacían gozosos. Porque no le estaban sirviendo a la persona que estaba enferma, le estaban sirviendo a Cristo. Para terminar, Jesús es el Hijo de Dios. Número 1, ¿tú eres el Cristo? Número 2, tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Hijo. Y eso lo podemos ver claramente en Juan capítulo 1:1. Juan 1:1, en el principio, dice Juan, era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, ese es el Hijo del Dios viviente, desde el principio, mis hermanos. Lo que es esta palabra verbo, mis hermanos, que literalmente en griego significa el logos, el origen de todo. Los griegos buscaban
el significado de esta palabra logos. Algunos decían que el logo venía del fuego y los filósofos tenían días, semanas, meses discutiendo de dónde se originaba la vida. Esta palabra famosa, logos, mis hermanos, los filósofos decían el logos, la vida o este fuego se origina por sí mismo. Y de repente venía otro filósofo un poquito más loco y decía, no, pero cuidado. El que le da la vida al fuego es la madera, es la leña. Entonces el logos viene de la madera, de la leña. Y de repente aparecía otro filósofo más loco todavía y decía, no, cuidado. No viene de la madera. Viene de la tierra, porque la tierra le da vida a la madera para que la madera pueda haber un fuego. Y todos pensaban que la vida se originaba de eso. Mis hermanos, la vida viene de Cristo. Él es el verbo, Él es el logo. Él creó los cielos y la tierra. Él nos creó a usted y a mí, mis hermanos. Él es Dios, es el logo, Él es el logo, mis hermanos. De ahí mana literalmente la vida. En la semana me tocó hacer un trabajo muy grande para poder terminar unos créditos que necesito hacer para avanzar para el doctorado que quiero. Y uno de los temas era sobre la antropología bíblica, o la antropología en sí. Y el tema era sobre el origen de la humanidad. Me tocó leer un poco de Darwin, un poco de muchas cosas. En total leí en 2 días casi más de 200 páginas. Pegado frente a la computadora. Mi esposa me ponía crema en la espalda porque sentado en esa cosa de ahí me dolía todo, mis hermanos. Y después de eso tenía que compararlo con la teología sistemática, qué pensaban los teólogos sistemáticos con respecto del origen de la vida. Y si tenía que buscar algo externo para agregar y hacer una comparación, mis hermanos, estuve el día sábado hasta las 4 de la mañana trabajando para poder entregar el bendito trabajo. Conozco tan bien a Darwin que ya lo puedo refutar en muchas cosas. Y estoy trabajando, estoy tan metido en el trabajo y tan metido buscando el origen de la humanidad y estoy trabajando. De repente, mis hermanos, voy a poner la bibliografía. Dejo siempre la bibliografía para el último porque tiene que ir ordenada de acuerdo al abecedario. Y me estoy sentando a las 4 de la mañana, tenía un dolor aquí al medio, me sentía mareado, necesitaba dormir, necesitaba descansar y de verdad necesitaba rápido entregar ese trabajo. Que al final me senté y comencé a hacer la bibliografía y me di cuenta que leí totalmente todo mal. Todo lo que leí no tenía nada que ver con el origen de la vida humana. Me quedé frente del trabajo a la computadora. Solamente me faltó bautizar la computadora y tirarla por la ventana. A las 4 de la mañana le envío un mail a mi profesor. Profesor, lo siento, me equivoqué. ¿Me puede dar más tiempo, por favor, para entregar la tarea? Y el profesor en su gesed, en su misericordia, me dice, entonces tu trabajo desde ahora en adelante solamente va a depender de un 70%, tu nota. Y no de un 100. Si tu trabajo está malo y pasa un 60, vas a tener una AF. Acuérdate de eso, Oscar, por entregarlo tarde. Dije, no hay ningún problema, profesor. Mis hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Que estaba yo ahí frente y leía, cuando de repente, mis hermanos, veo solamente una pequeña frase en un libro. Una pequeña frase, eran como 6 palabras quizás o más, una frase más o menos ahí. Y la frase decía solamente esto. Si Dios conoce cuánto cabello tenemos en nuestra cabeza, entre paréntesis, salía, y también sabe cuánto cabello se nos cabe, Él sigue siendo Dios, aunque la humanidad o el humanismo quiera sacar a Dios
de su trono y decir de que Él no existe. Él sigue siendo Dios. Y lo decía la semana pasada, a esta palabra que ustedes ven aquí, mis hermanos, la han puesto en juicio. Mis hermanos, incluso han demandado a Cristo, mis hermanos, a Dios. Han hecho sala dentro de un tribunal, un abogado intentando de defender a Dios y un fiscal y gente acusando a Dios de que Él no existe y de que Él es un falso. Y un juez aquí adelante intentando de dar veredicto sobre aquella posición. Han puesto esta palabra, mis hermanos, en juicio y ver si es que es realmente verdadera o no es verdadera, mis hermanos. Pueden ponerla en juicio 1001 vez y nunca van a poder encontrar nada errado dentro de esta palabra, porque aquí está la palabra de Dios, es Dios hablando, puesta en este libro llamada Biblia. Son las palabras de Dios misma puesto aquí, mis hermanos. Y si Dios es Dios, entonces no van a poder encontrar nada en esta palabra, porque Dios mismo fue el que se reveló para que nosotros, usted y yo y el mundo puedan conocer de quién es Dios. Él es Dios. Acuérdense de eso, mis hermanos. Cuando se levante por la mañana, cuando vaya camino al trabajo, cualquier actividad que usted haga, acuérdese, Él es Dios. Él es Dios, mis hermanos. A ese Dios nosotros alabamos, a ese Dios exaltamos. Ese Dios camina con nosotros. Hermana Jenny, por favor, acérquese aquí, hermano. Kevin, perdón, se me había olvidado el nombre también. Él es Dios. Y todo, mis hermanos, lo que hacemos es para Dios. No lo hacemos ni para nombre, ni para un nombre de una denominación. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Es por eso que, mis hermanos, yo he escuchado muchísimas veces decir de que si yo no hago algo, o mejor dicho, espero haberlo entendido bien, que si yo voy a tomar un cargo, tengo que estar bien para tomar ese cargo, en cualquier cargo de liderazgo. Déjeme decirle que eso es un pensamiento erróneo, totalmente errado. ¿Saben por qué? Porque eso quiere decir que está bien en el momento de que usted está en la posición del liderazgo. Y después de eso, bueno, como ya no tengo ningún privilegio dentro de la iglesia, entonces no tengo que comportarme como me comportaba cuando estaba en el liderazgo. No, no es así. Usted tipeando su computadora, su notebook, su tablet quizás en el trabajo, usted en ese trabajo, usted es embajador de Cristo. Aunque a usted le tocó limpiar lo que tenía que limpiar en su trabajo, en ese lugar, usted es embajador de Cristo. Si a usted le tocó manejar un bus, como lo hace la hermana Reina, usted en ese bus es embajador de Cristo. Si usted está frente de una computadora teniendo reuniones con su gente, con colegas de trabajo, en esa frente de computadora y frente a sus colegas de trabajo, usted es embajador de Cristo. Usted no solamente es embajador de Cristo cuando está en una posición de liderazgo, no, usted es de Cristo 24/7. Desde que se acuesta para dormir hasta el momento que despertó por la mañana, usted sigue siendo de Cristo, si es que usted realmente le entregó su vida a Cristo. Señor, yo, como soy, como tú me conoces, con mis fallas, con mis problemas, con todo lo que yo tengo, yo decidí seguirte, Señor, porque yo vi de que tú eres Dios.
Y Señor, aunque tenga que caerme 1000 veces, yo sé, Señor, y estoy seguro que las 1000 veces tú me vas a levantar, me vas a limpiar y me vas a animar a continuar, porque tú caminas al lado mío. Señor, yo sé que mi carácter es fuerte o malo, o quizás por ahí no tengo carácter, Señor, pero, Señor, yo sé que tú estás transformando mi carácter para parecerme más a ti. Señor, las promesas que tú me diste, yo sé que tú las vas a cumplir a tu tiempo, Señor, no a mi tiempo, porque tú eres Dios y haces como a ti se te place. Solamente quiero descansar en ti. Solamente quiero descansar en ti. Solamente quiero entender, Señor, y comprender tu hermosura, comprender tu misericordia. Quizás, Señor, yo tengo un concepto de la misericordia o de quién tú eres, Señor, pero yo quiero conocerte de verdad.